El 14 de septiembre de 1851, por la mañana, los trabajadores que llegaban a la instalación de procesamiento de algodón de Hateville, en el sur de Georgia, descubrieron a su capataz tendido debajo de la enorme prensa de hierro, con el cráneo aplastado, hasta no ser reconocible. La rueda de la máquina había sido girada exactamente 17 veces, suficiente presión para comprimir 200 libras de algodón crudo en un solo fardo, o para reducir una cabeza humana a menos de 3 pulgadas de grosor. Lo que hizo que esta muerte fuera particularmente perturbadora no fue solo la brutalidad, sino lo que el sheriff del condado encontró 3 días después: un pequeño taburete de madera posicionado perfectamente junto a la prensa, construido para alguien no más alto de 4 pies. El arma del asesinato había sido operada por un niño, pero no cualquier niño. Según los registros de la plantación descubiertos en 1923 y sellados inmediatamente por la Sociedad Histórica de Georgia, el chico responsable había sido comprado 8 meses antes por 8 centavos, el precio de una herramienta dañada. Su nombre aparece en solo un documento. Su crimen no aparece en ninguno de los registros oficiales, y su destino sigue siendo uno de los casos más deliberadamente ocultados en la historia de la Georgia antebellum. Lo que sucedió en esa instalación de procesamiento de algodón revela algo mucho más terrible que un asesinato. Antes de continuar con la historia de la atrocidad olvidada de Hateville, necesito preguntarte algo. Esta historia contiene verdades que fueron enterradas durante más de un siglo, hechos que familias poderosas pasaron generaciones tratando de borrar. Si estás listo para escuchar lo que realmente sucedió en las sombras del imperio algodonero de Georgia, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Y tengo curiosidad. Comenta abajo y dime de qué estado o ciudad estás escuchando. ¿Estás en el sur? ¿Vives cerca de donde ocurrieron estos eventos? Descubramos juntos lo que los libros de historia se negaron a contarnos. La historia verdaderamente comienza no con violencia, sino con comercio. El tipo de negocio frío y calculado que trataba a los seres humanos como ganado y medía su valor en fracciones de dólar. Hateville, en 1851, existía como poco más que un cruce de caminos, una colección de estructuras al servicio de la economía algodonera que dominaba Georgia como una plaga de flores blancas. La ciudad en sí consistía en 23 edificios, 2 iglesias, una tienda general, una herrería y el resto, hogares de dueños de plantaciones que pasaban la mayor parte de su tiempo en sus propiedades rurales, viniendo a Hateville solo para transacciones comerciales o el culto dominical. Pero el verdadero corazón de Hateville era la instalación de algodón, un complejo extenso de almacenes y equipo de procesamiento donde el algodón crudo de las plantaciones circundantes era comprimido, pesado y preparado para su envío a las hilanderías textiles de Nueva Inglaterra e Inglaterra. La instalación pertenecía a Cyrus Gantry, un hombre cuya riqueza no provenía de cultivar algodón, sino de manejarlo, cobrando a los dueños de plantaciones por procesamiento y almacenamiento, tomando su porcentaje de cada fardo que pasaba por sus máquinas. Gantry había heredado el negocio de su padre en 1847 y lo había expandido considerablemente, instalando nuevas prensas importadas de Filadelfia y contratando trabajadores adicionales para manejar el volumen aumentado. Tenía 34 años en 1851, estaba casado con 3 hijas y se consideraba un hombre razonable que dirigía su operación de manera eficiente y rentable. La instalación de procesamiento operaba todo el año, pero la verdadera frenesí llegaba durante la temporada de cosecha, de agosto a octubre, cuando carro tras carro llegaba cargado de algodón crudo, y las prensas funcionaban desde el amanecer hasta bien pasada la medianoche. El trabajo era brutal: levantar, clasificar, alimentar las enormes prensas mecánicas, operar el equipo de enfardado, cargar fardos terminados en vagones de ferrocarril. La mayor parte de este trabajo era realizado por hombres y mujeres esclavizados, 37 de ellos propiedad de Gantry, específicamente para la operación de la instalación. Uno de los capataces de Gantry era Tobias Stroud, un hombre de 41 años que había trabajado en la instalación durante casi una década. Stroud era conocido por su eficiencia y su crueldad en igual medida.
Los trabajadores esclavizados lo temían más que al propio Gantry, y con buena razón. Stroud creía en la corrección a través del dolor, una filosofía que aplicaba liberalmente con una correa de cuero que mantenía enrollada en su cinturón. Vivía en una pequeña casa adyacente a la instalación, lo suficientemente cerca para oír si el trabajo se ralentizaba durante los turnos nocturnos, lo suficientemente cerca para responder inmediatamente a cualquier disrupción en la productividad. Stroud nunca se había casado. Su vida era la instalación, las máquinas, el ritmo constante del algodón transformándose de bols crudos en fardos comprimidos que valían su peso en oro. Se enorgullecía de los números, de la eficiencia de su operación, de su habilidad para extraer la máxima productividad de los trabajadores bajo su control. Llevaba registros meticulosos de cada fardo procesado, cada hora trabajada, cada instancia de lo que él llamaba desafío que requería corrección. Pero Tobias Stroud tenía una peculiaridad que otros notaban pero rara vez mencionaban. No coleccionaba cosas valiosas, no monedas o joyas o arte. Coleccionaba lo roto y dañado, los objetos que otros descartaban. Su pequeña casa estaba llena de cerámica agrietada. Reparaba relojes que ya no marcaban la hora correctamente, pero aún tic-tacaban, muebles con patas faltantes apuntalados con bloques de madera. Encontraba valor, les decía a los pocos que preguntaban, en cosas que otros consideraban sin valor. Esta filosofía se extendía más allá de los objetos. En febrero de 1851 se llevó a cabo una subasta de esclavos en Hateville. No un gran evento, solo la liquidación de una herencia después de que su dueño, Nathaniel Vickers, muriera repentinamente de apoplejía. Su viuda regresaba con su familia en Carolina del Sur y deseaba liquidar todas las cuentas antes de partir de Georgia. La subasta se realizó en una fría mañana de sábado frente a la tienda general, con quizás 40 hombres reunidos para examinar la mercancía y hacer sus ofertas. La mayoría de los esclavos vendidos ese día obtuvieron precios esperados. Hombres jóvenes en su prime por $1,200 a $1,500, mujeres en edad fértil por un poco menos, niños por $500 a $700, dependiendo de su edad y salud aparente. Pero había un lote que provocó risas incómodas y comentarios despectivos de los compradores reunidos. El lote número 17 era un chico listado en el documento de subasta como aproximadamente de 11 años. Nombre registrado solo como Pequeño Thomas. La descripción del subastador era brutalmente clínica. Chico negro, enano. Altura aproximada, 3'9". Proporciones irregulares. Brazo izquierdo más corto que el derecho, espina curvada, pies vueltos hacia adentro. Ha sido empleado en tareas domésticas ligeras, entiende inglés, generalmente obediente. El chico estaba de pie en el bloque de subasta con ropa varias tallas más grande. Su cabeza apenas llegaba a la cintura del subastador. Su condición era inmediatamente aparente para todos los presentes. Lo que ahora reconoceríamos como una forma de enanismo, probablemente condroplasia, combinada con complicaciones adicionales que afectaban sus extremidades y espina. En 1851, tales condiciones eran poco comprendidas y a menudo atribuidas a pecado materno o castigo divino. La comunidad esclavizada a menudo protegía a tales individuos, encontrándoles trabajo adecuado a sus habilidades. Pero para los dueños de esclavos representaban un cálculo, el costo de alimentar y alojar a alguien contra su productividad potencial. La puja por Pequeño Thomas abrió en $50. No hubo compradores. El subastador bajó a 30, aún nada. A $10, unos hombres rieron. A $5, alguien sugirió que el chico podría ser útil para ahuyentar cuervos de un campo. A $1, la voz del subastador transmitía frustración y deseo de simplemente completar la venta y pasar a lotes más rentables. 8 centavos, gritó Tobias Stroud desde el fondo de la multitud. La risa cesó. Los hombres se volvieron a mirar a Stroud, tratando de entender si se burlaba del proceso o hacía una oferta legítima. 8 centavos era lo que uno podría pagar por una libra de clavos o una pequeña bolsa de semillas. No era un precio asociado con un ser humano, ni siquiera uno considerado dañado. 8 centavos, repitió Stroud, caminando hacia adelante a través de la multitud.
Esa es mi oferta. El subastador miró al ejecutor de la herencia, quien simplemente se encogió de hombros. La viuda quería que todo se vendiera, todas las deudas liquidadas, cada pieza de propiedad convertida en efectivo para su partida. Vendido, declaró el subastador, su voz plana con disgusto, a Tobias Stroud por 8 centavos. Stroud pagó el dinero inmediatamente, sacando 8 peniques de cobre de su bolsillo y colocándolos uno por uno en la mano del subastador, dejando que cada moneda tintineara contra las otras. Luego, caminó al bloque de subasta, miró hacia abajo a pequeño Thomas y habló en voz alta suficiente para que los cercanos oyeran. Ahora eres mío. Trabajarás en la instalación de algodón. Harás lo que te diga cuando te lo diga, y lo harás bien. ¿Entiendes? El chico asintió una vez, sus ojos oscuros encontrando los de Stroud por solo un momento antes de bajar al suelo. Los que presenciaron el intercambio recordarían después ese momento. Recordarían la expresión del chico como ilegible, no temerosa, no desafiante, simplemente en blanco, como si algo detrás de sus ojos se hubiera oscurecido. Stroud llevó a su nueva adquisición por las calles de Hapville, el chico luchando por mantener el paso con su andar irregular, sus pies torcidos haciendo de cada paso un esfuerzo visible. Llegaron a la instalación de algodón justo cuando comenzaba el turno de la tarde. El sonido de la maquinaria ya llenaba el aire con su trueno rítmico. Este es por lo que pagué 8 centavos, anunció Stroud a los trabajadores en el área principal de procesamiento, su mano agarrando el hombro del chico. Pero incluso las cosas compradas baratas tienen uso. Es lo suficientemente pequeño para meterse en espacios a los que ustedes no pueden llegar, para limpiar debajo de las máquinas, para buscar herramientas en lugares estrechos. Sus dedos funcionan bien. Lo vi. Así que ganará su sustento, igual que todos ustedes. Lo que Stroud no anunció, lo que mantuvo para sí en esas primeras semanas, fue su verdadera motivación para la compra. Sí, el chico podía caber en espacios pequeños. Sí, había valor práctico en eso. Pero había algo más. Algo que satisfacía una necesidad que Stroud mismo probablemente no entendía completamente. La propiedad de algo roto, algo que podía moldear y controlar. Absolutamente. Algo que probaba su creencia de que incluso la cosa más dañada tenía valor, si solo sabías cómo extraerlo. A pequeño Thomas se le dio una esquina en el granero de almacenamiento de la instalación donde otros trabajadores dormían, provisto con una manta delgada y una caja de madera para sus pocas posesiones. Se le alimentaba con las mismas raciones que los demás: harina de maíz, ocasionalmente carne de cerdo salada, a veces melaza. El trabajo comenzó inmediatamente, gateando debajo de las enormes prensas para recuperar herramientas caídas o fragmentos de algodón, limpiando la grasa espesa de engranajes a los que trabajadores de tamaño normal no podían llegar, trayendo agua en cubos que tenía que agarrar con ambas manos debido a sus proporciones. Los otros trabajadores esclavizados le mostraban amabilidad cuando Stroud no miraba. Una mujer llamada Bess, que cocinaba para los trabajadores de la instalación, le guardaba porciones extra de comida, deslizándoselas cuando podía. Un anciano llamado Profeta, que mantenía el equipo, le mostraba qué máquinas eran más peligrosas, qué espacios evitar, cómo saber cuándo una prensa estaba a punto de activar sus mecanismos. Intentaron protegerlo. Estas personas que tenían sus propias cargas, sus propias luchas diarias por la supervivencia. Pero Tobias Stroud vigilaba todo. En los meses siguientes, Stroud desarrolló lo que llamó un programa de entrenamiento para el chico. Comenzó con tareas simples realizadas bajo observación. Stroud cronometrando cada una con un reloj de bolsillo, registrando los resultados en un pequeño cuaderno de cuero que mantenía. Si el chico completaba una tarea en el tiempo esperado, recibía su ración completa esa noche. Si fallaba en cumplir el estándar, la ración se reducía. Esta fue la primera nivel de control, el hambre como motivación. El segundo nivel llegó en abril, 2 meses después de la compra. Stroud mandó hacer un letrero de madera, letras burdas quemadas en una tabla de pino. Chico, de 8 centavos.
Colgó este letrero alrededor del cuello de Thomas, con una cuerda de cuero, obligándolo a usarlo durante todas las horas de trabajo. Cuando otros esclavos objetaron, sugiriendo que era innecesariamente cruel, incluso según los estándares de la instalación, la respuesta de Stroud fue escalofriante en su lógica. Necesita saber su valor para que aprecie que le estoy dando la oportunidad de probar que vale más. Cuando haya recuperado su precio de compra en productividad, le quitaré el letrero, no antes. Según los cálculos de Stroud, a 8 centavos, con las capacidades limitadas del chico, el letrero permanecería alrededor de su cuello por aproximadamente 7 años. Esto asumiendo, por supuesto, que el chico sobreviviera tanto tiempo. Muchos no creían que lo haría. El trabajo era duro, las condiciones duras, y los niños, especialmente aquellos con complicaciones físicas, a menudo sucumbían a la enfermedad, la lesión o simple agotamiento. Pero pequeño Thomas sobrevivió. Más que eso, se adaptó. Aprendió a moverse por la instalación con sorprendente velocidad, a pesar de su discapacidad, su andar irregular volviéndose casi rítmico mientras navegaba entre máquinas y trabajadores. Aprendió qué tareas podía realizar rápidamente, cuáles requerían más tiempo, cómo anticipar las demandas de Stroud antes de que se verbalizaran. Aprendió a hacerse útil de maneras que iban más allá de las intenciones originales de Stroud. Y esto quizás fue su primer error, porque Tobias Stroud notaba todo. Y lo que notó para el verano de 1851 fue que el chico que había comprado por 8 centavos estaba probando ser más valioso de lo anticipado. Pequeño Thomas podía caber en espacios a los que nadie más llegaba, pero también había desarrollado un entendimiento de la maquinaria misma, cómo funcionaban las prensas, cómo encajaban los engranajes, qué pernos necesitaban apretarse, qué partes se estaban desgastando y necesitaban atención. Profeta le había enseñado bien, quizás demasiado bien. A finales de julio, durante la fase temprana de la temporada de cosecha, un problema mecánico amenazó con apagar la prensa principal de algodón por varios días. Una de las cadenas de transmisión se había roto y caído en el mecanismo de engranajes profundo dentro de la carcasa de la prensa. Un espacio demasiado pequeño para que cualquier adulto accediera, demasiado peligroso para desarmar toda la máquina cuando el algodón llegaba por cargas de carros y los dueños de plantaciones demandaban giro rápido. Stroud miró el problema, miró a pequeño Thomas y vio su solución. «Chico», dijo, su voz llevando ese tono de comando que los trabajadores esclavizados sabían significaba obediencia absoluta requerida. «Vas a entrar ahí para sacar esa cadena. Te guiaré en lo que necesitas hacer». Profeta había dado un paso adelante entonces, su viejo rostro arrugado por la preocupación. «Señor Stroud, señor, ese espacio no es seguro. Si alguien activa el mecanismo mientras está dentro, nadie va a activar nada». Stroud espetó. «Estaré aquí mismo vigilando». El chico entra, saca la cadena, sale. Simple. No fue simple. El espacio dentro de la carcasa de la prensa apenas era lo suficientemente grande para el cuerpo del chico, requiriéndolo gatear boca abajo a través de brechas entre placas de hierro y marcos de madera, todos cubiertos de grasa espesa y pelusa de algodón. El calor adentro era sofocante, el aire espeso con humos de aceite, y por todas partes, a solo pulgadas de su cuerpo, estaban los enormes engranajes y placas que, si se activaban, lo aplastarían instantáneamente. Pero pequeño Thomas gateó adentro. Siguiendo las instrucciones gritadas de Stroud, trabajó por casi 1 hora en esa oscuridad mecánica, sus manos torcidas forcejeando con la pesada cadena, tratando de liberarla de donde se había atascado. Los otros trabajadores estaban en silencio absoluto, apenas respirando, escuchando los sonidos de metal raspando metal, la respiración laboriosa del chico, la voz de Stroud dirigiendo cada movimiento. Cuando pequeño Thomas finalmente emergió, cubierto de grasa negra, la cadena apretada en sus manos, arrastrándola detrás como una cadena de prisionero. Algo había cambiado en su expresión. La blancura aún estaba allí, pero debajo,
Aquellos que miraban de cerca podrían haber visto algo más. Un cálculo, una conciencia, un tipo de conocimiento que venía de pasar una hora a pulgadas de la maquinaria que podía terminar su vida con un solo tirón de palanca. Stroud había tomado la cadena, la examinó, luego miró hacia abajo al chico. «Ves, vales más que 8 centavos después de todo. Sigue probándolo y quizás ese letrero se quite antes de lo que pensé». Pero no quitó el letrero. No entonces. No en las semanas siguientes. Incluso mientras el chico continuaba probando ser útil, continuaba realizando tareas que otros no podían, continuaba gateando en espacios peligrosos para recuperar herramientas caídas o despejar mecanismos atascados, el letrero permanecía, un recordatorio constante. 8 centavos. Eso es lo que eres. Eso es todo lo que serás, a menos que yo decida lo contrario. Para principios de septiembre, la temporada de cosecha estaba en su punto máximo. La instalación operaba las 24 horas con trabajadores durmiendo en turnos, las máquinas nunca parando, el olor a algodón, sudor y aceite de máquina, creando una niebla que colgaba sobre Happville como niebla matutina. Stroud mismo apenas dormía, moviéndose por la instalación a todas horas, verificando productividad, demandando trabajo más rápido, usando su correa de cuero cuando sentía que los trabajadores se ralentizaban. A pequeño Thomas se le había asignado el turno nocturno, trabajando desde el atardecer hasta el amanecer, principalmente manteniendo el área alrededor de la prensa principal, donde Stroud mismo, usualmente, se estacionaba durante las horas más ocupadas. El chico traería agua, limpiaría el área de trabajo, removería escombros de algodón e, increasingly, sería llamado para hacer ajustes menores a la maquinaria cuando algo parecía mal. Fue durante estos turnos nocturnos cuando la instalación estaba iluminada solo por linternas de aceite y el trabajo tomaba un ritmo hipnótico y agotador, que los otros trabajadores notaron a pequeño Thomas observando la prensa, no solo mirándola de reojo, sino estudiándola con una intensidad que parecía inusual para alguien tan joven. Se pararía en las sombras, su pequeña forma apenas visible, sus ojos siguiendo el movimiento de las grandes placas de hierro, el giro del mecanismo de tornillo, la forma en que la presión se construía lentamente y luego se liberaba una y otra vez toda la noche. Profeta lo había notado. En un descanso, una noche a principios de septiembre, había apartado al chico, hablando en voz baja en el dialecto de los esclavizados. Palabras que podían pasar como inofensivas si se oían, pero que llevaban significado para quienes entendían. Niño, tienes que tener cuidado con lo que piensas. Algunos pensamientos crecen como hiedra venenosa. Empiezan pequeños, pero se extienden. Cubren todo. Ahogan lo bueno. Pequeño Thomas había mirado hacia arriba, y por solo un momento la blancura se había agrietado. ¿Cuánta presión toma?, había preguntado el chico, su voz suave, las primeras palabras que Profeta le había oído en semanas. Para aplastar algodón en un fardo. La sangre de Profeta se había helado. Más de lo que quieres saber, más de lo que deberías estar pensando. Solo me pregunto, había dicho el chico, y la blancura había regresado suave como agua sobre piedras. 3 días después, la mañana del 14 de septiembre de 1851, Tobias Stroud fue encontrado muerto debajo de la prensa principal de algodón. El descubrimiento ocurrió al amanecer cuando los trabajadores del turno matutino llegaron a relevar a aquellos que habían trabajado toda la noche. La instalación debería haber estado llena de actividad, pero en cambio encontraron un silencio inusual. La prensa principal había sido apagada, su masivo mecanismo congelado a mitad de ciclo. Las lámparas de aceite aún ardían en sus estaciones, proyectando sombras parpadeantes a través de paredes manchadas con años de polvo de algodón. Y allí, debajo de la prensa misma, visible en la creciente luz matutina que entraba por las altas ventanas, estaba Tobias Stroud, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba posicionado en la cama de la prensa, la masiva placa de hierro suspendida aproximadamente 3 pulgadas por encima de donde debería haber estado su cabeza. La palabra «debería»
Es crucial aquí, porque Tobias Stroud ya no tenía cabeza en ningún sentido reconocible. La placa de la prensa había bajado con tal fuerza y había sido trabajada con tal precisión metódica que lo que yacía debajo era poco más que una mancha oscura extendiéndose a través del relleno de algodón usado como amortiguación para los fardos. Samuel Rutledge, el dueño de plantación, que llegó con el primer turno matutino, testificaría después que no podía mirarlo directamente por más de un segundo. El cuerpo debajo del cuello parecía intacto. La ropa de Stroud estaba intacta, sus brazos a los lados, sus piernas rectas, pero por encima de los hombros, simplemente ausencia. La placa de hierro descansaba en la cama de la prensa misma, con quizás media pulgada de materia orgánica extendida entre metal y madera, comprimida con tal exhaustividad que nada permanecía en 3 dimensiones. Lo que hacía la escena aún más perturbadora era su precisión. Esto no era un accidente torpe, no alguien atrapado por sorpresa cuando la maquinaria se activaba inesperadamente. La prensa había sido operada con cuidado, con conocimiento, con un entendimiento exacto de cuántas vueltas de la gran rueda eran necesarias para lograr compresión completa. Alguien había posicionado a Stroud en la cama de la prensa, ya sea por fuerza, inconsciencia o engaño. No estaba inmediatamente claro, y luego había trabajado el mecanismo con intención deliberada. La rueda misma mostraba signos de esta deliberación. La prensa de algodón operaba por trabajo manual. 2 hombres típicamente giraban la gran rueda de madera que activaba un mecanismo de tornillo de hierro, construyendo presión lentamente, pero inexorablemente, comprimiendo el algodón crudo en los fardos densos requeridos para el envío. Requería fuerza y coordinación, pero más que eso, requería conocimiento. Entender cuándo parar, cómo liberar la presión, cómo resetear el mecanismo. Esta rueda había sido girada 17 veces. Lo determinarían después contando la posición de marcas en el mecanismo de tornillo. Cada rotación completa añadía miles de libras de presión. Después de 10 rotaciones, el algodón se comprimía a la mitad de su volumen original. Después de 15, se volvía denso como madera dura. Las fibras aplastadas juntas en algo que apenas se parecía a los suaves bols que habían llegado de los campos. Después de 17 rotaciones, la presión era suficiente para expulsar cada onza de aire, cada gota de humedad, cada indicio de suavidad de lo que fuera que estuviera atrapado debajo de esa placa de hierro. Pero aquí estaba el detalle que obsesionaría la investigación. La rueda estaba posicionada casi a 8 pies del suelo, sus manijas diseñadas para que hombres de altura promedio las agarraran y giraran con todo su peso corporal. ¿Cómo había alguien lo suficientemente bajo como para requerir un taburete logrado aplicar la fuerza necesaria para girarla 17 veces? La respuesta se encontró a 3 pies de la prensa. Un taburete de madera cuidadosamente construido de madera de desecho. Su superficie, mostrando marcas de roce e indentaciones consistentes, con alguien parándose en él repetidamente, cambiando su peso, usándolo como plataforma para alcanzar las manijas de la rueda. Pero este taburete era bajo, apenas 15 pulgadas alto. Quienquiera que lo hubiera usado para operar la prensa no medía más de 4 pies. El sheriff Edmund Howell llegó a la instalación dentro de 1 hora del descubrimiento del cuerpo. Howell tenía 60 años, un veterano de la aplicación de la ley fronteriza, que había visto violencia en muchas formas durante su década sirviendo en los condados rurales de Georgia. Pero incluso él, según su informe presentado al secretario del condado, encontró la escena presentando circunstancias más perturbadoras para contemplar. Su evaluación inicial se enfocó en las preguntas obvias. ¿Quién había estado trabajando en el turno nocturno? ¿Dónde estaban esos trabajadores ahora? ¿Quién tenía acceso a la instalación durante las horas en que esto debió haber ocurrido? Las respuestas llegaron rápidamente, pero trajeron más preguntas. El turno nocturno había consistido en 12 trabajadores esclavizados, supervisados por el propio Tobias Stroud. Esto era estándar durante la temporada de cosecha. Stroud
A menudo tomaba la supervisión nocturna personalmente, creyendo que los trabajadores necesitaban su presencia para mantener la productividad durante las agotadoras horas nocturnas. Según los trabajadores ahora interrogados, Stroud había estado vivo y activo hasta aproximadamente las 3:00 de la mañana, cuando había hecho sus rondas usuales de la instalación, verificando cada estación, notando productividad en su cuaderno de cuero. Después de ese punto, las cuentas se volvían más vagas. El trabajo era hipnótico, agotador, el tipo que hacía que el tiempo se estirara y contrajera extrañamente. Los hombres trabajarían lo que sentía como una hora y descubrirían que solo habían pasado 20 minutos. O al revés, en la luz parpadeante de las lámparas, con el ruido constante de la maquinaria, el conteo de fardos, los movimientos rítmicos del trabajo, era enteramente posible que alguien desapareciera por una hora sin ser inmediatamente extrañado. Lo que los trabajadores podían confirmar era que Pequeño Thomas, y esta es cuando el sheriff primero aprendió sobre la compra de 8 centavos, el letrero, aún encontrado cerca de la esquina de dormir del chico, había sido asignado al área de la prensa principal esa noche. Su trabajo era mantener el área limpia, traer agua para los hombres operando la prensa, despejar escombros de algodón, asistir con problemas mecánicos menores. ¿Dónde está este chico ahora?, había preguntado el sheriff Howell. Nadie lo sabía. Su esquina de dormir en el granero de almacenamiento estaba vacía. Su manta estaba doblada ordenadamente. El letrero de madera con chico de 8 centavos quemado en él, yaciendo encima de la caja que contenía sus pocas posesiones. Una taza de hojalata, una camisa gastada demasiado grande para su complexión, una pequeña piedra lisa de río que Profeta dijo que el chico había encontrado y guardado por razones desconocidas. La búsqueda comenzó inmediatamente. 20 hombres se extendieron por Hapville y el campo circundante, revisando graneros, buscando en áreas boscosas, interrogando a cualquiera que pudiera haber visto a un chico pequeño viajando solo. En la Georgia de 1851, una persona esclavizada moviéndose sin papeles, sin permiso, sin autorización de una persona blanca, era inmediatamente sospechosa. Y un niño con discapacidades físicas obvias sería aún más notable, incapaz de mezclarse en una multitud o moverse rápidamente por el terreno. Pero Pequeño Thomas había desaparecido tan completamente como si la tierra lo hubiera tragado. Mientras la búsqueda continuaba, el sheriff Howell examinó la escena del crimen con creciente inquietud. Cuanto más la estudiaba, menos sentido tenía. La posición del cuerpo de Stroud sugería que había estado inconsciente cuando lo colocaron en la prensa, o había sido de alguna manera convencido de acostarse allí voluntariamente. Pero ¿por qué Stroud, un hombre conocido por su sospecha y control, se permitiría ser colocado en una posición tan vulnerable? El mecanismo de la prensa mostraba signos de operación cuidadosa. Esto no era trabajo frenético o pánico. Alguien había tomado su tiempo. Había girado esa rueda lentamente y metódicamente. Probablemente había observado mientras la presión se construía, mientras la placa de hierro descendía, mientras la vida de Tobias Stroud terminaba en lo que debió haber sido tanto instantáneo como eterno. El doctor Marcus Fenneman, el médico de la ciudad llamado para examinar los restos, notó en su informe: la muerte habría ocurrido en segundos del colapso del cráneo. Sin embargo, dada la evidencia de compresión progresiva, el fallecido puede haber experimentado terror y dolor significativos en los momentos antes de la mortalidad, asumiendo que la conciencia se mantuvo. La precisión de la lesión sugiere intención deliberada en lugar de activación accidental de la maquinaria. Al segundo día después del descubrimiento, Profeta fue traído para interrogatorio extendido. Como el trabajador esclavizado con el mayor conocimiento de la maquinaria y lo más cercano a una relación con Pequeño Thomas, se le consideraba un testigo crucial. El interrogatorio tuvo lugar en la cárcel de una sola habitación de Hateville. El sheriff Howell, sentado a través de una mesa de madera áspera del anciano hombre negro cuyas manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la artritis que atormentaba sus articulaciones después de décadas de trabajo manual. «Dime sobre el chico»,
dijo Howell, su voz ni amable ni cruel, simplemente factual. ¿Cómo era? ¿Hablaba de Stroud? ¿Del trabajo? Profeta había elegido sus palabras cuidadosamente, sabiendo que cualquier cosa que dijera podía resultar en castigo para él o otros. El niño era callado, señor. Se mantenía para sí mismo mayormente. Hacía su trabajo sin quejarse. El señor. Stroud era duro con el chico, pero era duro con todos. ¿El chico alguna vez amenazó a Stroud? ¿Alguna vez mostró desafío? No, señor. El niño solo hacía lo que le decían. Llevaba ese letrero alrededor de su cuello todos los días sin una palabra de queja. Pero tú le enseñaste sobre las máquinas, presionó Howell. Le mostraste cómo funcionaban. Profeta había sentido la trampa cerrándose. Sí, señor, para que supiera cómo mantenerse seguro, para que no se lastimara haciendo los trabajos que le daba el señor Stroud. Esas máquinas te matan rápido si no las entiendes. Así que las entendía lo suficientemente bien como para operarlas. Señor, esa prensa requiere 2 hombres fuertes para girar esa rueda. El chico apenas podía alcanzarla, incluso con ese taburete. Sus brazos no tienen la misma longitud. Su espalda está torcida. No podía generar la fuerza necesaria. Esta era la contradicción central que atormentaba la investigación. Cada hombre que trabajaba en la instalación confirmaba que operar la prensa principal requería fuerza y coordinación significativas, incluso con un taburete, incluso con conocimiento de los mecanismos. ¿Cómo podía un chico pequeño con discapacidades físicas manejar lo que típicamente requería 2 hombres adultos trabajando en coordinación? El sheriff Howell se había levantado y caminado a la pequeña ventana de la cárcel, mirando la polvorienta calle principal de Hateville. A menos, había dicho lentamente, que no estuviera trabajando solo. A menos que alguien lo ayudara. Alguien lo suficientemente fuerte para girar esa rueda mientras el chico dirigía la operación. La implicación era clara. Esto no era el crimen de un niño actuando solo. Esto era conspiración. Esto era múltiples personas esclavizadas trabajando juntas para asesinar a su capataz. Y en la Georgia de 1851, tal acusación llevaba implicaciones mucho más allá de una sola instalación, un solo crimen. Todo el orden social se basaba en la asunción de que las personas esclavizadas, sin importar cómo se sintieran sobre su condición, no se organizarían contra sus amos. Actos individuales de desafío. Sí. Huir, romper herramientas, trabajar lentamente, pero asesinato coordinado. Eso sugería algo mucho más peligroso para el sistema. Durante la semana siguiente, cada persona esclavizada que había trabajado en el turno nocturno fue interrogada por separado, sus cuentas comparadas, contradicciones notadas. El sheriff Howell buscaba signos de colusión, evidencia de que esto había sido planeado, que múltiples personas habían estado involucradas. Estaba particularmente interesado en las horas entre las 13:00 a.m., cuando Stroud fue visto vivo por última vez por múltiples testigos, y el amanecer, cuando se descubrió el cuerpo. Pero las cuentas eran frustrantemente consistentes. Todos habían estado en sus estaciones asignadas trabajando continuamente, enfocados en cumplir las cuotas que el mismo Stroud había establecido. Nadie había visto nada inusual. Nadie había oído nada más allá de los sonidos normales de maquinaria y trabajo. Y críticamente, nadie admitió haber visto a Pequeño Thomas durante esas horas cruciales, aunque debería haber sido visible en el área de la prensa realizando sus deberes asignados. Era como si el chico se hubiera vuelto invisible durante el periodo exacto cuando Tobias Stroud estaba siendo posicionado y aplastado debajo de la prensa que él había forzado al chico a mantener, a entender, a gatear adentro cuando las cadenas se atascaban y los engranajes fallaban. El letrero, esa tabla de madera con chico de 8 centavos quemado en él, se convirtió en un punto focal de especulación. Había sido encontrado en el área de dormir del chico, removido de alrededor de su cuello en algún punto durante esa última noche. ¿Lo había quitado él mismo? ¿Alguien más lo había removido? ¿Y qué significaba eso? Si algo. Bess, la mujer que cocinaba para los trabajadores de la instalación,
fue interrogada sobre el estado mental del chico en los días antes del asesinato. Lo había descrito como sin cambio, callado, retraído, obediente. Pero cuando se le presionó sobre si había mostrado signos de planear algo, alguna indicación de ira o resentimiento, había dicho algo que hizo que la sangre de Howell se helara. Ese niño nunca mostró ira, señor. Nunca lo vi llorar. Tampoco. Era como un balde con todo el agua drenada, solo vacío. Pero observaba cosas. Observaba las máquinas mayormente. Las estudiaba como algunos hombres estudian la escritura, como si buscara respuestas en todos esos engranajes y ruedas y placas. ¿Respuestas a qué?, había preguntado Howell. ¿Cómo funcionan las cosas, supongo? ¿Cómo se construye la presión? ¿Cómo se rompen las cosas? Ella había pausado, luego añadido: ¿cómo algo pequeño puede mover algo grande si entiendes la forma correcta de aplicar fuerza? Esto era lo más cerca de una acusación que alguien llegaría. El código era claro. Bess le estaba diciendo sin decirlo directamente que el chico había estado planeando algo, estudiando la maquinaria, no para mantenerla, sino para entenderla como un arma. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Cómo había un niño con apariencia distintiva y limitaciones físicas desaparecido tan completamente en un condado rural donde todos se conocían? Donde los extraños eran inmediatamente notados, donde la población esclavizada era constantemente monitoreada. La búsqueda se expandió. Se publicaron avisos en condados circundantes. Se contrataron cazadores de esclavos para registrar los bosques y caminos secundarios. La recompensa por su captura comenzó en $10, más de 100 veces lo que Tobias Stroud había pagado por él, y eventualmente subió a $50 a medida que pasaban los días sin señal del chico. Y luego, el 22 de septiembre, 8 días después del asesinato, se hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Un granjero llamado Josiah Teague, trabajando su tierra aproximadamente 8 millas al noreste de Hapville, encontró algo inusual mientras limpiaba maleza cerca de Redemption Creek, un curso de agua poco profundo que serpenteaba por el condado antes de unirse a ríos más grandes que eventualmente alcanzan el Atlántico. El creek estaba bajo debido a la sequía de verano, revelando una barra de arena normalmente sumergida. Y en esta barra de arena, Teague descubrió un conjunto de huellas de pies de tamaño infantil preservadas en lodo seco. Pero estas no eran huellas normales. Eran irregulares. El pie izquierdo vuelto hacia adentro, el derecho apareciendo arrastrar ligeramente, exactamente consistente con la discapacidad documentada de pequeño Thomas. Las huellas llevaban desde la orilla del creek hacia el agua. Luego desaparecían donde la corriente presumiblemente las había llevado. Siguiendo las pistas hacia atrás, Teague descubrió un pequeño hueco debajo de las raíces expuestas de un enorme roble, un espacio apenas lo suficientemente grande para que un niño gateara. Y dentro de este hueco, los restos rotos de una camisa, definitivamente demasiado grande para quien quiera que la hubiera usado, y un solo penique de cobre presionado en la tierra suave, como si alguien lo hubiera apretado fuertemente antes de dejarlo caer. El sheriff Howell llegó al sitio dentro de horas, trayendo a Profeta con él para confirmar la significancia de lo encontrado. El anciano había examinado las huellas cuidadosamente, su rostro impasible. Luego confirmó lo que Howell ya sospechaba. Ese es el patrón de caminar del chico, señor. No puede ser nadie más. La línea de tiempo que emergió era escalofriante en sus implicaciones. Las huellas y el hueco sugerían que pequeño Thomas había alcanzado esta ubicación en algún momento durante la noche del asesinato o temprano la mañana siguiente, una distancia de 8 millas desde Hateville, cubierta por un niño con severas limitaciones de movilidad, moviéndose a través de oscuridad en terreno desconocido. Pero las huellas llevaban al creek y desaparecían. ¿Se había ahogado el chico? ¿Su cuerpo arrastrado corriente abajo por la corriente? Era la conclusión más lógica, una que el sheriff Howell comenzó a abrazar casi inmediatamente. Un niño huyendo en pánico, sin entender el peligro del creek, esperando en agua demasiado profunda, arrastrado por agua que parecía calmada,
pero ocultaba corrientes peligrosas. Sin embargo, algo en esta conclusión perturbaba a aquellos que conocían el creek. Redemption Creek era poco profundo. Incluso en su punto más profundo en las inundaciones primaverales, apenas alcanzaba 5 pies. Durante la sequía de septiembre, era más como 2 o 3 pies, apenas suficiente para posar una amenaza seria incluso para un niño pequeño. Y la corriente, aunque presente, era lo suficientemente gentil como para que el ahogamiento pareciera improbable. Emergió una teoría alternativa. Quizás el chico había usado el creek deliberadamente, vadeando a través de agua poco profunda para ocultar su olor de los perros rastreadores. Luego, emergiendo en algún lugar corriente abajo donde sus huellas no serían encontradas. Era un nivel de cálculo que parecía más allá de las capacidades de un niño. Sin embargo, la evidencia lo apoyaba. El penique de cobre perturbaba más al Sheriff Howell. ¿Por qué alguien huyendo por su vida pausaría para dejar una moneda presionada en la tierra? ¿Fue dejado accidentalmente o colocado intencionalmente? Y si intencionalmente, ¿qué significaba? Cuando Howell mostró el penique a Cyrus Gantry, el rostro del dueño de la instalación palideció. Lo reconoció inmediatamente. No la moneda específica, sino su significancia. Stroud pagó 8 peniques por ese chico. 8 centavos. Solía burlarse de él por eso, decirle que no valía más que cambio de bolsillo. Las manos de Gantry habían temblado ligeramente mientras sostenía la moneda. ¿Crees que el chico dejó esto como algún tipo de mensaje? ¿Como si estuviera devolviéndolo por lo que fue comprado? Era un pensamiento perturbador, uno que sugería premeditación, pensamiento simbólico, un nivel de conciencia sobre su propia cosificación que hacía que el crimen se sintiera menos como pánico y más como declaración. Un niño capaz de ese tipo de venganza abstracta era un niño que había estado pensando, planeando, calculando por meses. La búsqueda continuó por 3 semanas más, pero nunca se encontró rastro de pequeño Thomas. El creek fue arrastrado por millas corriente abajo. Cada granja, cada cobertizo, cada cueva dentro de 20 millas fue buscada. Los cazadores de esclavos trajeron sus mejores perros, pero el rastro de olor terminaba en el borde del agua y nunca se recogió de nuevo. Para mediados de octubre, mientras la temporada de cosecha terminaba y la instalación regresaba a operaciones normales, el Sheriff Howell cerró su investigación con un informe que satisfizo a nadie. La conclusión oficial: Tobias Stroud había sido asesinado por persona o personas desconocidas, probablemente incluyendo al chico esclavizado llamado Pequeño Thomas, quien había perecido posteriormente mientras huía de la escena. Su cuerpo perdido en Redemption Creek. Pero las notas privadas de Howell, descubiertas años después en sus papeles de herencia, contaban una historia diferente. «No creo que el niño se ahogara», escribió. «La evidencia sugiere cálculo más allá de sus años, asistencia más allá de lo que cualquier testigo admitirá, y un escape planeado con cuidado. Alguien lo ayudó, alguien que conocía la tierra, que entendía cómo desaparecer, que tenía razón para querer tanto a Stroud muerto como al chico libre. No puedo probar esto, y en verdad no estoy seguro de desearlo. La justicia en este caso puede haber sido servida fuera de la ley». El misterio de lo que realmente sucedió esa noche de septiembre de 1851 nunca ha sido resuelto. Pero antes de explorar lo que vino después, las consecuencias que se extendieron por Hapville y más allá, quiero oír de ti. ¿Crees que Pequeño Thomas actuó solo? ¿Podría un niño realmente tener la fuerza y conocimiento para operar esa prensa? Deja tus teorías en los comentarios abajo. Y si esta historia te mantiene al borde, dale like y compártela con alguien que ama misterios históricos oscuros. Ahora, descubramos lo que Hateville trató tan desesperadamente de enterrar. La muerte de Tobias Stroud debería haber provocado indignación, demandas de justicia, ejecuciones públicas como ejemplos. En cambio, lo que siguió fue algo mucho más extraño, una conspiración de silencio
que se extendió por Happville como niebla. En las semanas siguientes a la muerte de Stroud, algo inesperado sucedió en Happville. La historia comenzó a cambiar. No dramáticamente, no de una vez, sino gradualmente, sutilmente. La forma en que una fotografía se desvanece cuando se deja en la luz solar. Los informes iniciales en el Hateville Gazette habían sido detallados y sensacionalistas, describiendo el brutal asesinato por manos salvajes y la caza del monstruo responsable. Pero para finales de octubre, artículos subsiguientes se volvieron más cortos, vagos, menos interesados en los detalles. Para noviembre, la historia había desaparecido completamente de la prensa local, reemplazada por informes mundanos de precios de algodón y sociales eclesiásticos próximos. Esto no fue accidental. Cyrus Gantry había abordado silenciosamente al editor del periódico, Horus Kimmel, con una propuesta. El reporte continuo de este incidente daña la confianza en los negocios. Los dueños de plantaciones están nerviosos por enviar su algodón a una instalación asociada con asesinato. Quizás sería mejor para todos si permitimos que este desafortunado asunto se desvanezca de la atención pública. La cantidad de dinero que cambió de manos nunca se registró, pero la repentina capacidad de Kimmel para actualizar su prensa de impresión ese invierno sugería que la conversación había sido rentable. Pero la motivación de Gantry no era solo protección de negocios. Había algo más, algo que lo perturbaba sobre todo el asunto. En las semanas después de la muerte de Stroud, mientras revisaba los efectos personales de su capataz, Gantry había descubierto el cuaderno de Stroud, el diario encuadernado en cuero, donde había registrado cada detalle de las operaciones de la instalación, la productividad de cada trabajador, cada instancia de lo que él llamaba corrección. Las entradas finales del cuaderno perturbaron profundamente a Gantry. En las semanas antes de su muerte, Stroud se había obsesionado con pequeño Thomas, llenando páginas con observaciones sobre las capacidades del chico, su entendimiento de la maquinaria, sus movimientos por la instalación. Pero el tono había cambiado de la documentación clínica de entradas anteriores a algo más oscuro, más personal. 29 de agosto. El chico de 8 centavos completó la recuperación de la carcasa de la prensa en 42 minutos, 7 minutos más rápido que el intento anterior. Su entendimiento de los mecanismos continúa excediendo expectativas. Creo que he encontrado algo notable en esta criatura dañada. Con entrenamiento adecuado, puede probar mi tesis de que el valor existe incluso en lo que otros descartan. 3 de septiembre. Observé al chico mirando la prensa principal durante operaciones nocturnas. Su enfoque era absoluto, estudiando cada rotación de la rueda, cada activación del mecanismo de tornillo. Cuando interrogado, reclamó simple curiosidad. No le creo. Hay cálculo detrás de esos ojos. 8 de septiembre. El chico me preguntó hoy cuánta fuerza genera la prensa en compresión completa. Le dije suficiente para compactar 500 libras de algodón en un fardo de 200 libras. Asintió y no dijo más, pero lo vi contando en sus dedos después, haciendo aritmética en su cabeza. ¿Qué está calculando? La entrada final estaba fechada el 13 de septiembre, la noche antes de la muerte de Stroud. He tomado una decisión respecto al chico de 8 centavos. Su productividad ha excedido todas las expectativas. Mañana le quitaré el letrero de su cuello e informaré que ha recuperado su precio de compra a través de su labor. Creo que esto proporcionará motivación para excelencia continua. Quizás incluso le enseñe a leer y escribir. Una herramienta dañada correctamente mantenida dura años. Gantry había mirado esa entrada final por mucho tiempo, tratando de entender sus implicaciones. Stroud había planeado liberar al chico de la humillación de ese letrero. Había planeado recompensarlo. Había quizás planeado tratarlo con algo, aproximándose a amabilidad. Y sin embargo, la misma noche siguiente, Stroud estaba muerto debajo de la prensa, y el chico había desaparecido. ¿Había sabido pequeño Thomas sobre la intención de Stroud? ¿Alguien se lo había dicho, pensando que sería noticia bienvenida? Y si es así, ¿por qué elegiría esa noche exacta para cometer asesinato cuando su situación estaba a punto de mejorar?
a menos que el chico no lo hubiera creído, a menos que 8 meses de degradación, de ser valorado en menos que 1 libra de clavos, de llevar ese letrero todos los días mientras realizaba el trabajo más peligroso y degradante, a menos que todo eso hubiera creado una deuda que no podía ser perdonada con un simple gesto de misericordia, a menos que el daño fuera más profundo de lo que Stroud jamás entendió. Gantry había quemado el cuaderno. No le contó a nadie sobre su contenido, ni al sheriff Howell, ni a su esposa, ni a los otros dueños de instalaciones. Simplemente lo alimentó página por página en su chimenea una fría noche de noviembre y vio las cuidadosas observaciones de Tobias Stroud convertirse en cenizas. Mientras tanto, los trabajadores esclavizados en la instalación habían desarrollado su propio entendimiento de lo que había sucedido, uno que compartían solo entre ellos en el cuidadoso lenguaje codificado de los oprimidos. Profeta, en los meses antes de su propia muerte en 1853, contaría la historia a trabajadores más jóvenes, siempre en susurros, siempre con la advertencia de que algunas verdades son demasiado pesadas para llevarlas a la luz del día. Según esta versión, transmitida a través de generaciones, nunca escrita, nunca confirmada. Pequeño Thomas no había actuado solo esa noche. Había tenido ayuda, pero no de la manera que el sheriff Howell sospechaba. La ayuda no había venido en operar la prensa o someter a Stroud. Había venido en forma de oportunidad y silencio. La historia decía que Stroud, en las primeras horas de la mañana del 14 de septiembre, había descubierto un problema mecánico con la prensa principal, no inusual durante la intensa temporada de cosecha. Había llamado a Pequeño Thomas para examinarlo, como a menudo hacía, valorando el tamaño pequeño del chico y su conocimiento mecánico creciente. Lo que Stroud no sabía era que el problema había sido creado deliberadamente. Un perno aflojado lo suficiente para causar una vibración en el mecanismo notable para alguien tan obsesivo con su maquinaria como Stroud. Mientras Stroud se inclinaba sobre la cama de la prensa, examinando la fuente del problema con una linterna, explicando lo que buscaba, el chico simplemente actuó. No se necesitaba empujón. Stroud ya estaba en posición. Lo que se necesitaba era la rueda. Y aquí es donde la historia se volvía casi mítica en su narración. El chico había usado el propio peso corporal de Stroud. La rueda de la prensa tenía un mecanismo de liberación, una palanca que, cuando tirada, causaba que la placa de hierro cayera repentinamente varias pulgadas antes de engancharse en un engranaje inferior. Era una característica de seguridad diseñada para liberar presión rápidamente si algo salía mal. Pequeño Thomas había tirado esa palanca mientras la cabeza de Stroud estaba debajo de la placa, y la caída inicial, quizás 6 pulgadas, había sido suficiente para aturdirlo, inmovilizarlo, hacer imposible la resistencia. Después de eso, girar la rueda no había requerido la fuerza de 2 hombres. Había requerido solo tiempo, paciencia y la ventaja mecánica del taburete que el chico había construido durante semanas de madera de desecho, oculto a simple vista entre el desorden de la instalación. 17 vueltas, aproximadamente 1 hora de trabajo, girando la rueda 1/4 de rotación a la vez, descansando, girando de nuevo, cada rotación añadiendo presión, cada una añadiendo inevitabilidad. Y los otros trabajadores no habían oído nada inusual, porque el sonido de la prensa operando era normal. No habían visto nada, porque habían practicado la habilidad de supervivencia más esencial de los esclavizados, la habilidad de no ver lo que podría matarlos por presenciarlo. Cuando interrogados después, hablaron verdad. Habían estado en sus estaciones trabajando. Simplemente fallaron en mencionar que deliberadamente nunca habían mirado hacia la prensa principal durante esas horas cruciales. Habían deliberadamente enfocado en sus propias tareas con intensidad inusual. Habían creado un círculo de ceguera voluntaria que permitió que lo que necesitaba suceder, sucediera. Esta versión de los eventos explicaba mucho: la precisión del crimen, la falta de lucha, el escape del chico.
pero también planteaba preguntas más oscuras. Si los otros trabajadores habían sabido, habían participado a través de su silencio, habían creado la oportunidad, ¿los hacía eso cómplices de asesinato? ¿O era su inacción simplemente otra forma de supervivencia en un sistema donde la resistencia podía significar muerte? Para la primavera de 1852, Happville, en gran medida, había superado el incidente Stroud. La instalación de algodón continuó operaciones bajo nueva gerencia. La cosecha ese año fue fuerte, y las ganancias buenas. Cyrus Gantry había contratado un nuevo capataz, un hombre llamado Duncan Talbert, conocido por ser firme pero justo, o al menos tan justo como el sistema permitía. Pero algo había cambiado en la atmósfera de la instalación, algo que los trabajadores esclavizados sentían pero no podían articular completamente. Había un sentido de posibilidad ahora, una pequeña grieta en el poder absoluto que había gobernado sus vidas. La muerte de Stroud había probado algo. El sistema no era invulnerable. Los amos no eran intocables. Bajo las circunstancias correctas, con suficiente dolor, suficiente causa, suficiente cálculo, la resistencia era posible. Esto no se manifestó en rebelión abierta, nada tan dramático o suicida, pero en los pequeños actos de la vida diaria, una herramienta que se perdía y nunca se encontraba. Una máquina que desarrollaba problemas misteriosos, trabajo que tomaba solo un poco más de tiempo del que debería, nada probables, nada que pudiera ser castigado, pero un ralentizamiento general, una resistencia silenciosa que le costó a Gantry quizás el 5% de su productividad previa. No suficiente para ser catastrófico, pero suficiente para ser notado. Talbert, el nuevo capataz, era lo suficientemente inteligente para reconocer lo que estaba sucediendo. Había vivido toda su vida en el sur. Entendía el delicado balance de coerción y cooperación que hacía funcionar el sistema. Sabía que el error de Stroud no había sido la crueldad. La crueldad era esperada, incorporada en el sistema, sino la naturaleza personal de su crueldad, la forma en que había singled out individuos para humillación especial. Así que Talbert mantenía la disciplina a través de rutina en lugar de spite, a través de reglas establecidas en lugar de castigo caprichoso. Nunca hizo que nadie llevara un letrero. Nunca se burló de nadie por su apariencia física. Dirigió la instalación eficientemente, rentablemente y con la violencia mínima necesaria para mantener el control. Y al hacerlo, aseguró que el recuerdo de Tobias Stroud se desvaneciera aún más, se convirtiera en solo otra historia de un hombre que había empujado demasiado fuerte y pagado el precio. Pero había una persona que no podía dejarlo ir. La viuda de Stroud, Margaret, quien se había mudado de vuelta con su familia en Virginia después de la muerte de su esposo. No había heredado nada de Stroud. Él había muerto sin testamento y sus activos habían sido mínimos de todos modos, la mayor parte de su ingreso habiendo ido a deudas de juego de las que ella no sabía nada. Pero había heredado sus preguntas, su negocio inconcluso, su fantasma. En el verano de 1852, Margaret contrató a un investigador privado llamado Chester Ward, pagándole con lo último de su acuerdo de viuda para descubrir qué realmente le había pasado a su esposo. Ward era un personaje inusual para la época, un exagente Pinkerton que había dejado la agencia después de un desacuerdo sobre métodos y ahora trabajaba independientemente, tomando casos que le interesaban sin importar su rentabilidad. Lo que interesaba a Ward sobre el caso Stroud no era el asesinato en sí. Había investigado docenas de asesinatos en su carrera, sino el silencio elaborado que lo rodeaba. En mi experiencia, escribió a Margaret, cuando todos están de acuerdo en una historia, usualmente es porque han acordado mentir. Ward pasó 6 semanas en Happville y el condado circundante entrevistando a cualquiera que hablara con él, examinando registros, visitando la escena del crimen repetidamente. Sus métodos eran exhaustivos y a menudo no ortodoxos. Hablaba con trabajadores esclavizados cuando sus amos no estaban presentes. Pagaba informantes en la comunidad blanca por chismes. Pasaba largas horas simplemente observando las operaciones de la instalación de algodón.
Su informe final a Margaret, fechado el 15 de agosto de 1852, era devastador en sus conclusiones. Creo que su esposo fue efectivamente asesinado por el chico llamado Pequeño Thomas, probablemente con la cooperación tácita de otros trabajadores esclavizados en la instalación. Sin embargo, debo decirle que al investigar el tratamiento de su esposo a sus trabajadores, descubrí patrones de comportamiento que, aunque legales bajo la ley actual, eran extraordinariamente crueles, incluso según los estándares de esta institución. El chico en cuestión fue sometido a humillación y degradación deliberadas, fue forzado en situaciones peligrosas repetidamente y fue tratado como menos que humano, incluso entre una población ya negada a humanidad por ley. No puedo condonar el asesinato, pero puedo entenderlo. Su esposo creó las circunstancias de su propia muerte. El informe continuaba con detalles que hicieron llorar a Margaret, no de grief, sino de vergüenza. Descripciones de la colección de Stroud de personas y objetos dañados, cuentas del letrero que había forzado al chico a llevar, testimonios sobre el trabajo peligroso que había asignado a un niño con discapacidades físicas. Ella había sabido que su esposo estaba involucrado en el comercio de esclavos. Por supuesto, cada persona blanca en el sur lo estaba directa o indirectamente, pero no había sabido las crueldades específicas, la naturaleza personal de su maltrato. El informe de Ward terminaba con una declaración que Margaret llevaría por el resto de su vida. El chico, Pequeño Thomas, casi ciertamente murió en Redemption Creek, o poco después de cruzarlo. Su cuerpo probablemente nunca fue encontrado porque fue enterrado por alguien que conocía la tierra. Alguien que quería que descansara en paz, en lugar de ser devuelto a la esclavitud o colgado por su crimen. Quienquiera que lo ayudó a escapar, realizó un acto de misericordia en un sistema que no permite misericordia. Le recomiendo que deje este asunto descansar. Su esposo se ha ido. El chico se ha ido. Investigación adicional solo traerá dolor a todos involucrados, incluyendo a usted misma. Margaret tomó el consejo de Ward. Quemó su informe y nunca habló del asunto de nuevo. Cuando murió en 1871, sus papeles personales no contenían referencia a Tobias Stroud, ninguna mención de Hateville, nada que sugiriera que alguna vez había estado casada con el hombre que fue aplastado debajo de una prensa de algodón en septiembre de 1851. Pero dejó un ítem curioso, una pequeña bolsa de cuero conteniendo 7 peniques de cobre envueltos en una nota que simplemente decía: una deuda impaga. La verdad sobre lo que le pasó a Pequeño Thomas después de desaparecer en Redemption Creek puede nunca ser completamente conocida, pero las ondas de esa noche de septiembre continuaron extendiéndose por la historia de Georgia de maneras que nadie esperaba. Si esta historia te está enviando escalofríos por la espina, compártela con alguien que aprecia misterios históricos oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte historias como esta, porque lo que estamos a punto de descubrir a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre este caso. Justo cuando la historia parecía haber terminado, cuando todos involucrados habían muerto o seguido adelante, un descubrimiento en 1889 forzaría a los historiadores a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el chico de 8 centavos. En marzo de 1889 ocurrió un evento notable que brevemente resucitaría la larga olvidada historia del asesinato de Tobias Stroud. Un equipo de trabajadores construyendo una nueva línea de ferrocarril a través de lo que había sido las afueras de Hapville, ahora absorbidas en la creciente expansión de Atlanta, hizo un descubrimiento que conmocionó a todos involucrados. Aproximadamente 12 millas de la instalación original de algodón en un área que había sido bosque denso en 1851, pero que ahora se limpiaba para desarrollo. Los trabajadores encontraron una pequeña cabaña oculta en un hueco. La estructura se estaba colapsando, casi reclamada por los bosques. Pero adentro, preservado por las condiciones secas y protegido de los elementos, encontraron restos humanos. El esqueleto era pequeño, obviamente de un niño o joven, y mostraba signos de severas anormalidades esqueléticas consistentes con enanismo y curvatura espinal. Al lado de los restos, una taza de hojalata oxidada, los fragmentos podridos de lo que había sido ropa,
y lo más notable, una pequeña caja de madera conteniendo 8 peniques de cobre arreglados en un círculo perfecto. El descubrimiento llegó a los periódicos y residentes mayores del área recordaron el caso Stroud. El sheriff Howell había muerto 15 años antes, pero su sucesor, Harold Vesper, ordenó un examen de los restos. El nuevo médico del condado, Dr. Lawrence Brennan, estimó que el esqueleto había estado en la cabaña por 30 a 40 años, consistente con la línea de tiempo de 1851. Pero aquí estaba el misterio. La cabaña misma mostraba signos de haber sido habitada, no solo usada como escondite. Había estantes burdos, un círculo de piedras para fuego, evidencia de cocción, indicaciones de que alguien había sobrevivido allí por quizás semanas o incluso meses. La ubicación era brillante, lo suficientemente remota para evitar descubrimiento, pero lo suficientemente cerca de la línea de ferrocarril que había existido desde la década de 1840, como para que alguien pudiera haber caminado a ella con gran dificultad en 1 o 2 noches de viaje duro. El informe del Dr. Brennan planteaba más preguntas que respuestas. Los restos esqueléticos no muestran signos de violencia o trauma más allá de las condiciones preexistentes. El individuo parece haber muerto de causas naturales, posiblemente exposición o enfermedad. Sin embargo, el arreglo de los peniques sugiere colocación deliberada, posiblemente un ritual de entierro realizado por alguien más. Esto plantea la posibilidad de que el fallecido no muriera inmediatamente al llegar a esta ubicación, sino que sobrevivió por algún tiempo, posiblemente con asistencia. La implicación era impactante. Pequeño Thomas no se había ahogado en Redemption Creek. Había escapado. Había alcanzado esta cabaña oculta. Había sobrevivido allí por un periodo desconocido antes de eventualmente sucumbir a enfermedad, exposición o simplemente las complicaciones de su condición física. Y alguien lo había sabido. Había quizás ayudado. Había ciertamente enterrado con esos 8 peniques arreglados en su círculo simbólico, la cantidad exacta que Tobias Stroud había pagado por él, de vuelta en la muerte como una especie de extraña dignidad. Pero, ¿quién lo había ayudado? ¿Quién sabía sobre esta cabaña? ¿Quién había provisto los suministros que le permitieron sobrevivir esas primeras semanas cruciales? La respuesta vino de una fuente inesperada. Entre aquellos que leyeron sobre el descubrimiento estaba una anciana mujer negra llamada Patience Freeman, quien a los 76 años era una de las ex-esclavas más viejas aún viviendo en el área. Había sido liberada durante la Guerra Civil y había trabajado como costurera en Atlanta por décadas, nunca hablando mucho sobre su pasado. Pero cuando leyó sobre la cabaña y los 8 peniques, caminó a las oficinas del Atlanta Constitution y pidió hablar con un reportero. Lo que le dijo se convirtió en una de las historias orales más notables del período, registrada en detalle y preservada en los archivos del periódico. Patience había sido una joven en 1851, esclavizada en una plantación adyacente a Hateville. Había conocido ligeramente a pequeño Thomas. Lo había visto en la instalación cuando entregaba suministros de comida. Había notado el letrero alrededor de su cuello. Había sentido el dolor particular que viene de ver a un niño degradado por algo más allá de su control. La mañana después de la muerte de Stroud, mientras comenzaba la búsqueda, Patience había estado trabajando en un campo cerca de Redemption Creek, cuando vio algo imposible. Pequeño Thomas, empapado, emergiendo del agua millas de donde sus huellas fueron encontradas después. Había estado caminando río arriba, usando el agua para ocultar su olor y rastro, moviéndose con lentitud dolorosa, pero con determinación absoluta. Patience había tomado una decisión en ese momento, una que podría haberla matado o vendido si descubierta. Lo había escondido en un conducto de drenaje cubierto con maleza y le dijo que esperara. Luego regresó a su trabajo, no dijo nada a nadie y esperó el anochecer. Esa noche, había robado comida de las reservas de su amo, un riesgo que describió como valer la pena, y había llevado al chico, a través de los bosques, a una cabaña que conocía.
Había sido construida años antes por un esclavo fugitivo que vivió allí por meses antes de ser capturado y devuelto a la esclavitud. La mayoría de la gente la había olvidado, pero Patience la recordaba. Lo dejó allí con suficiente comida para una semana y una promesa de regresar cuando pudiera. Hizo 2 viajes más durante el mes siguiente, cada vez arriesgando todo para traer suministros: carne seca, harina de maíz, una manta, una taza de hojalata. Pero en su tercer visita, lo encontró muerto, yaciendo en el piso de la cabaña como si durmiera, los 8 peniques ya arreglados en su círculo a su lado. «Creo que lo hizo él mismo», le dijo al reportero. «Puso esos peniques antes de pasar, como diciendo, esto es lo que valía para ellos, pero elegí cómo partiría. Lo enterré lo mejor que pude. Dije palabras sobre él de la Biblia que había oído en la iglesia. Luego, nunca regresé. Nunca le dije a nadie hasta ahora, cuando todos que podrían castigarme por ello están muertos hace tiempo». Cuando le preguntaron por qué había arriesgado tanto por un niño que apenas conocía, Patience había estado en silencio por un largo momento. Luego, había dicho simplemente, porque alguien tenía que hacerlo. Porque ese chico había sido tratado como si no fuera humano toda su corta vida, y había hecho una cosa terrible por cómo había sido tratado. Pero aún era un niño. Aún merecía una oportunidad. Así que le di una. No la sobrevivió, pero al menos murió libre. La historia de pequeño Thomas y Tobias Stroud se desvaneció una vez más después del descubrimiento de 1889, esta vez permanentemente. Los restos fueron enterrados en un cementerio para pobres. La cabaña colapsó completamente en unos pocos años, y el sitio, eventualmente, fue pavimentado mientras Atlanta continuaba su expansión. Pero el caso dejó una marca en aquellos que estudiaban la historia antebellum de Georgia. El precio de compra de 8 centavos, tan impactante en su reducción callosa de un ser humano a menos que el costo de una herramienta, se convirtió en un símbolo de la deshumanización inherente en el sistema de esclavitud. Los eruditos debatieron si las acciones de pequeño Thomas constituían asesinato o autodefensa, si su crimen estaba justificado por la crueldad que había soportado, si un sistema que lo valoraba en 8 centavos tenía alguna autoridad moral para juzgar su respuesta a esa valoración. La instalación de algodón en Hateville continuó operaciones hasta 1923, cuando se quemó en un incendio, que los investigadores dictaminaron accidental, pero que algunos locales susurraron había sido deliberadamente prendido por descendientes de las personas que una vez habían sido esclavizadas allí. El sitio nunca fue reconstruido. Hoy es un estacionamiento sin marcar e insignificante, sin marcador histórico que indique lo que sucedió allí. En septiembre de 1851, los descendientes de Cyrus Gantry eventualmente vendieron todas sus tenencias en Georgia y se mudaron a Boston, donde se involucraron en la industria textil, lucrando del algodón sureño sin las complicaciones morales de la propiedad de esclavos. Nunca hablaron públicamente sobre la conexión de su familia con el caso. El legado más perdurable de la historia vino de una fuente inesperada: historias orales recolectadas durante el proyecto Federal Writers de los 1930s, que entrevistó a exesclavos sobre sus experiencias. Varios ancianos de Georgia contaron versiones de la historia de pequeño Thomas, siempre con variaciones, siempre con el reconocimiento de que no estaban seguros de qué era verdad y qué leyenda. Pero ciertos elementos permanecían consistentes: el precio de 8 centavos, el letrero alrededor de su cuello, la prensa de algodón y el escape final. Un exesclavo entrevistado en 1937 a los 94 años dijo algo que quizás capturó la verdad mejor que cualquier registro oficial. Contábamos esa historia a nuestros niños para enseñarles 2 cosas. Primero, que el sistema te rompería si podía, te reduciría a nada, te haría menos que humano si lo permitías. Y segundo, que incluso cuando eres pequeño, incluso cuando estás dañado, incluso cuando te dicen que solo vales 8 centavos, aún tienes poder si sabes cómo usarlo. Ese chico usó lo que tenía, usó su tamaño,
Usó su conocimiento. Usó la misma máquina que lo hicieron cuidar. Pagó lo que se debía. Luego corrió. No llegó lejos. No vivió libre por mucho tiempo, pero murió en sus términos. A veces eso es todo lo que obtienes. Los peniques de cobre encontrados en la cabaña nunca fueron preservados como evidencia. Fueron distribuidos entre los trabajadores del ferrocarril que descubrieron el sitio, llevados como curiosidades, eventualmente perdidos o gastados o tirados. 8 centavos dispersados al viento. Su peso simbólico olvidado por todos, excepto aquellos que sabían por qué importaban. Al final, la historia de Pequeño Thomas plantea preguntas que la Georgia de 1851 no podía responder y que quizás aún luchamos hoy. ¿Qué es justicia en un sistema construido sobre injusticia? ¿Qué es asesinato cuando la vida misma ha sido robada? ¿Qué vale la libertad para alguien que ha sido dicho que vale menos que cambio de bolsillo? ¿Y qué se convierte de un niño que aprende que la única forma de reclamar su humanidad es destruir al hombre que la negó? El registro histórico no proporciona respuestas satisfactorias. Ofrece solo hechos. Una compra por 8 centavos. Una muerte debajo de una prensa de algodón. Huellas llevando a un creek. Una cabaña en los bosques. Y 8 peniques arreglados, en un círculo alrededor de un pequeño esqueleto. El resto, la verdad de lo que sucedió, en esas horas entre medianoche y amanecer el 14 de septiembre de 1851, permanece oculto en la misma oscuridad que una vez llenó la instalación de procesamiento de algodón de Hateville, iluminada solo por linternas parpadeantes que han sido extinguidas hace mucho. Esta historia nos muestra cuán fácilmente los seres humanos pueden ser reducidos a valor monetario y cómo esa reducción crea las condiciones para violencia que la sociedad luego condena mientras ignora su propia complicidad. El nombre del chico de 8 centavos aparece en solo un documento sobreviviente. Su crimen aparece en ninguno. Su tumba ha sido pavimentada. Pero su historia permanece preservada en susurros e historias orales. Un recordatorio de lo que sucede cuando olvidamos que cada vida humana tiene valor más allá de lo que cualquier mercado le asigna. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Pequeño Thomas actuó solo o hubo una conspiración de silencio que le permitió escapar? ¿Se puede confiar en la cuenta de Patience Freeman o fue una historia embellecida durante décadas? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si encontraste este cuento tan inquietante como yo, suscríbete a este canal. Activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que aprecia las esquinas oscuras de la historia americana. Estas son las historias que no enseñaron en la escuela, las verdades enterradas debajo de registros oficiales, las voces que la historia trató de silenciar. Y seguiremos trayéndotelas, una historia olvidada a la vez. Nos vemos en el próximo video.